Nunca me consideré una mujer capaz de hacer algo prohibido. La vida en la que me encontré después de casarme era comedida, predecible y un poco aburrida. Mi marido cuidaba de mí, pero su amor carecía de la chispa que hace palpitar mi corazón. Era mayor que yo, tenía demasiadas cosas que hacer, y a veces me sentía como si yo no fuera más que otro detalle en su organizado sistema. Pero esta tarde, todo cambió. Llegué a casa antes de lo previsto. Llovía a cántaros y me apresuré a ir al baño, empapada, para asearme. Eché un vistazo al pasillo al salir. Su marido aún no había vuelto, lo que significaba que estaba prácticamente sola en casa. Al abrir la puerta del baño, me quedé helada. Un vapor húmedo me envolvió, dificultándome ver lo que ocurría. Pero al cabo de un momento, me di cuenta de que estaba allí. Mi hijastro. Ni siquiera tuve tiempo de sorprenderme cuando todo encajó. Estaba de pie, de espaldas a mí, absorto en su momento de intimidad. El agua de la ducha corría por su piel, su respiración era confusa. Me quedé inmóvil, como hipnotizada. Debería haberme ido. Darme la vuelta y cerrar la puerta tras de mí. Pero por alguna razón, di un paso adelante. Solté, pero mi voz era más baja de lo que debería haber sido. Se dio la vuelta bruscamente. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al susto, luego a otra cosa. Su respiración se entrecortó y su mirada me atravesó literalmente. Lo siento, no me había dado cuenta de que estabas aquí, intenté decir, pero la voz me temblaba traicioneramente. Estuvo en silencio. Durante demasiado tiempo. Podía sentir cómo se calentaba el aire de la habitación. Juraría que oía las gotas de agua que caían de su cuerpo y golpeaban las baldosas. Debería haber hecho algo, alejarme, disculparme, reírme y convertirlo en una broma. Pero en lugar de eso di un paso atrás, y no cerré la puerta. ¿Por qué? No lo sabía. No dejaba de mirarme, como si esperara que dijera algo más. Pero yo me quedé allí, incapaz de apartar la mirada. No pasa nada, dijo por fin, con voz ronca, tranquila, casi íntima. Tragué saliva. Algo dentro de mí temblaba, mezclado con excitación y una extraña sensación de tentación. No. Esto está mal. ¿Necesitas una toalla? Pregunté, tratando de recomponerme. Un segundo de silencio. 2. Sus labios se movieron en una sonrisa apenas perceptible. Si te sientes así. Sus palabras sonaban a algo más que eso. Me di la vuelta a toda prisa y cogí la toalla más cercana, sintiendo la sangre palpitar en mis sienes. Al entregárselo, le toqué la mano sin querer. Por un segundo, el mundo se detuvo. Sentí el calor de su piel, la humedad, la tensión de sus dedos. No apartó la mano. Y entonces me di cuenta de que no era solo una situación incómoda. Era algo que podría haber ido más allá de los límites normales. Aparté la mano bruscamente y salí dando un portazo. Pero incluso en mi habitación, incluso horas después, aún podía sentir esa mirada, esa extraña corriente recorriendo mi piel. Cerré los ojos. Fue el comienzo de algo que no pude parar. Algo había cambiado después de aquella noche. Intenté no pensar en ello, me convencí de que solo había sido una torpeza, un error, un accidente que había que olvidar. Pero mi cuerpo lo recordaba a traición, la mirada, el aire tenso entre nosotros, la extraña sensación de estar al borde de algo prohibido. Y también se acordó. Lo sentí a la mañana siguiente. Bajando las escaleras hacia la espaciosa cocina, tomé habitualmente una taza de café, disfrutando del silencio mientras mi marido aún dormía. De repente se oyeron pasos detrás de mí. Ligeros, lentos. No me volví inmediatamente, pero algo dentro de mí se agitó en anticipación. Buenos días. Su voz. Tranquila, pero con esa nota sutil que me producía escalofríos. Fingí que no pasaba nada. Buenos días, respondí, intentando sonar familiar. Se dirigió a la nevera, pero pude sentir que me observaba. Intensamente. Más de lo que debería. ¿Cómo has dormido? Era una pregunta inocente, pero su tono me puso tenso. Me di la vuelta. Estaba a mi lado, sorprendentemente cerca. Descalzo, solo llevaba pantalones de chándal y una camiseta ligeramente arrugada. El pelo aún húmedo de la ducha. Recordé, no,
No debería pensar en eso. Vale, mentí. Nos miramos fijamente durante un segundo, 2. Me sorprendí a mí misma apretando más fuerte la taza entre los dedos. Te comportas de forma extraña, dijo de repente. ¿Qué? Levanté las cejas, intentando parecer indiferente. Me estás evitando, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando. Me reí, arrepintiéndome inmediatamente, demasiado nerviosa, antinatural. Yo. No. Se acercó más. ¿Y si lo hago? Me quedé helado. Era un juego. Me estaba poniendo a prueba. Probando mis límites. Mis límites. Me volví hacia la cocina, fingiendo buscar algo en la encimera, pero sabía que él seguía allí de pie. La cálida oleada de su aliento me rozó el cuello y sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. Tenía que irme. Inmediatamente. Pero me quedé. Desde entonces no ha parado. Era como si estuviera allí a propósito, en la cocina, en el salón, en el pasillo, cada vez que pasaba. Se quedaba mirando durante mucho tiempo, a veces demasiado cerca. Podía sentirlo incluso a través de las paredes. Una tarde, cuando mi marido ya dormía, fui al salón a apagar la luz. En la oscuridad, no reparé inmediatamente en él. Estaba sentado en el sillón, con las piernas estiradas y la mirada fija en mí. «Me estás evitando otra vez», dijo en voz baja. Me mordí el labio. «Te estás imaginando cosas». No contestó. Pero al pasar, sus dedos se deslizaron casualmente o no tanto por mi brazo. No me detuve. No me aparté. Fingí que no sentía nada, pero el corazón me latía frenéticamente en el pecho. Algo dentro de mí empezaba a romperse. El juego continuaba. Y cada día me daba cuenta de que ya no sabía quién iba ganando. Voy a hacer una pausa. Escribe en los comentarios de dónde has oído esta historia, si te ha ocurrido algo parecido o tal vez has sido testigo de situaciones inesperadas que cambiaron el curso de los acontecimientos. Será interesante escuchar tus reflexiones. No olvides suscribirte para no perderte la continuación. Mientras continuó, mi marido se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo. Era conveniente, demasiado conveniente. Me acostumbré a sus llamadas cortas a altas horas de la noche, con su voz desprovista de suspicacia. No me esperes despierta, vete a la cama, me decía. Y yo asentía, sabiendo que sería una larga noche. La casa se llenaba de silencio, pero era engañoso. Sabía que no estaba sola. Él estaba aquí. El juego continuó, las líneas se difuminaban cada vez más. Fingíamos que todo iba bien. Pero cada golpe accidental en el pasillo se hacía un poco más largo, cada mirada un poco más atrevida. Cuando me agachaba para coger algo del último estante de la cocina, lo sentía detrás de mí, demasiado cerca. Cuando pasaba por delante, sus dedos tocaban casualmente mi mano, pero ni yo ni él la retirábamos inmediatamente. Me tumbé en la cama por la noche, escuchando los sonidos. Él también parecía estar despierto. Había un muro entre nosotros, pero la sensación de su presencia era enloquecedora. Una noche se alargó. Mi marido no volvió y estuvimos solos demasiado tiempo. Me senté en el salón, fingiendo estar ocupada con mi teléfono, pero sin leer una sola línea. Él entró, me echó una mirada y luego se sentó lentamente en el sofá frente a mí. El silencio era palpable, casi tangible. ¿Qué intentas demostrar?, pregunté en voz baja, sin levantar la vista. ¿Y tú? Su voz era baja, tranquila. Levanté la cabeza y me encontré con su mirada. Y entonces algo hizo clic. No me quitaba los ojos de encima y yo no me atrevía a apartar la mirada. Los segundos pasaban y el aire entre nosotros se hacía cada vez más denso. No recuerdo quién se movió primero. Pero lo siguiente que supe es que estaba cerca, demasiado cerca. Se me cortó la respiración, sentí el calor de su piel y, cuando me tocó la mano, no la aparté. De repente, se oyó un ruido. El portazo de la puerta principal. Me aparté bruscamente, con el corazón acelerado. Él también se quedó inmóvil y luego se enderezó lentamente, recuperando su habitual máscara de indiferencia. Se oyeron pasos en el pasillo. Pero no era el marido. Yo la vi primero, una vecina,
una amiga de mi marido con la que trabajaba a veces. ¿Por qué está aquí? Lo siento, no sabía que estabas en casa, o sonrió, pero su mirada se deslizó rápidamente entre nosotros, demorándose un segundo más de lo debido. Sentí un escalofrío helado que me recorría la espalda. Ella lo vio. No todo. Pero lo suficiente para sospechar algo. Me obligué a sonreír y me levanté, fingiendo que no había ocurrido nada extraño. No pasa nada. ¿Pasó algo? Lo miró a él y luego a mí. Solo quería dejar el papeleo para su marido, pero no creo que esté aquí. Asentí y me apresuré a coger la carpeta de sus manos, sintiendo que me temblaban ligeramente las rodillas. Ella no se iría. Sabía que ella sentía algo. Aún quedaba un rastro en el aire de la tensión que había habido entre nosotros hacía un segundo. Finalmente asintió, con una sonrisa tensa en los labios. De acuerdo. Entonces díselo. Buenas noches. La puerta se cerró. Exhalé lentamente, dándome la vuelta. Se quedó inmóvil, mirándome, con las comisuras de los labios temblando en la sombra de una leve risita. Peligroso, dijo en voz baja. Cerré los ojos. Lo sabía. Pero ya era demasiado tarde para detenerse. Intenté convencerme de que todo estaba bajo control. De que solo era un juego. Pero cada nuevo encuentro con él hacía que ese autoengaño fuera cada vez más frágil. Las cosas habían ido demasiado lejos. Después de aquella noche, después de su mirada, que leyó más de lo que yo quería, me hice la promesa de tener cuidado. Limitarme. Volver a la normalidad antes de que las cosas se volvieran irreversibles. Pero él no lo permitiría. Siguió poniendo a prueba mis límites. No dejaba de mirarme a los ojos durante la cena, cuando mi marido estaba sentado a 1 metro de distancia. Casualmente me tocaba el brazo, como probando hasta dónde le permitía llegar. Se quedaba en las habitaciones donde yo estaba, fingiendo que estaba allí por casualidad. Y un día, cuando mi marido estaba en la oficina, pasó por delante de mí en el pasillo y me dijo en voz baja una palabra. ¿Tienes miedo? No contesté. Pero tenía miedo. Pensaba que lo tenía bajo control hasta que una pequeña cosa rompió toda la frágil estructura. Era una noche cualquiera. Mi marido había vuelto antes de lo previsto. Yo estaba en la cocina fregando los platos después de cenar cuando oí su voz. ¿Qué es eso? No había ira en él. Pero me quedé helado. Al darme la vuelta, le vi de pie en la puerta, con algo en la mano. Camiseta. Pero no la suya. La mía. Y no una camiseta cualquiera, no había duda. Estaba en su habitación, dijo con voz uniforme. No respiraba. Una frialdad recorrió mi espalda como una hoja afilada. Supongo que debí de dejarlo accidentalmente en el lavadero, mi voz salió demasiado rápida, demasiado nerviosa. Sus ojos no se apartaban de mi cara. ¿En la lavandería? Hablaba con calma, pero había algo ominoso en esa calma. Sí. Probablemente lo cogió por error, no reconozco mi voz. Oí pasos en el pasillo. Entró en la cocina como si nada, sonrió, me miró. Quería gritarle con los ojos, cuidado. Pero solo sonrió. Es culpa mía, dijo en tono ligero. Lo cogí por accidente cuando estaba recogiendo la colada. Contuve la respiración. Mi marido le miró y luego me devolvió la mirada. El silencio duró una eternidad. Vale, dijo finalmente. Presta atención. Tiró su camiseta en una silla y se marchó, dejándonos a los dos en un tenso silencio. Me volví hacia él. ¿Lo hiciste a propósito? Se encogió de hombros lentamente, su mirada era confiada, demasiado confiada. Hace las cosas más interesantes, ¿no? Sentí que todo mi interior se apretaba. He ido demasiado lejos. Pero me daba miedo admitir que no había ningún lugar al que retirarse. Sabía que no podía durar para siempre. Todos los partidos acaban tarde o temprano. La única pregunta era quién ganaría y quién perdería. Después de esa noche, cuando mi marido encontró mi cosa en su habitación, todo cambió. Ahora me miraba de otra manera. No sospechaba, pero intuía algo. Podía verlo en su mirada, en la forma en que a veces mantenía su mano en mi cintura un poco más de lo habitual, en la forma en que su silencio se hacía más pesado por la noche.
pero no hizo preguntas. Y él, que debería haber sido más cauto, por el contrario, se volvió cada vez más valiente. Ya no jugaba al azar. Ahora eran movimientos deliberados, una prueba de fuerza. Cuando mi marido salía de la habitación, él entraba. Cuando me sentaba en el jardín, aparecía a mi lado, sin decir una palabra, pero haciéndome sentir que no tenía a dónde ir. Intenté resistirme. Pero ya era demasiado tarde. Una noche, cuando mi marido volvió a llegar tarde, me asomé a la ventana del dormitorio, intentando convencerme de que todo podía arreglarse. Que no pasaba nada. Que no habíamos ido demasiado lejos. De repente oí pasos silenciosos detrás de mí. Me di la vuelta. A él. De repente. Sin previo aviso. La puerta se cerró tras él. Abrí la boca para decir algo, pero él dio un paso adelante. ¿Él lo sabe? Su voz era tranquila, pero había certeza en ella. No, tragué saliva, con el corazón latiéndome furiosamente. Pero él podía sentirlo. Sonrió con el borde de los labios. Entonces es solo cuestión de tiempo. Cerré los ojos. No podemos. Ya podemos hacer cualquier cosa, y se acercó. Ya lo sabes. Podía sentir cómo se derrumbaba la última barrera. Pero justo en ese momento se abrió la puerta. Me eché atrás. En la puerta estaba mi marido. Nunca lo había visto así. Ojos fríos. La expresión de su rostro era pétrea. No me miraba a mí, solo a él. Es como si el tiempo se hubiera detenido. El marido dio un paso adelante. Fuera, y su voz sonaba grave y amenazadora. El hijastro no se movió de su asiento. He dicho que fuera, repitió. Ahora incluso él sentía que esto ya no era un juego. Me miró fijamente durante mucho tiempo, demasiado, y luego se marchó sin decir palabra. Somos los únicos que quedamos. El marido guardó silencio. No podía respirar. Dime que no es lo que creo que es. Su voz era tranquila pero gélida. No sabía qué decir. El silencio era lo peor. ¿De verdad quieres saberlo? Susurré finalmente. Cerró los ojos. En ese momento me di cuenta de que ya lo sabía. Y no fue su reacción lo que me asustó. Fue porque no me importaba. Esa noche, tomé una decisión. No me quedé. No acudí a él. Me alejé de todo. Porque algunas fronteras, una vez rotas, ya no pueden reconstruirse. Escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de la heroína? ¿Has tenido momentos similares en tu vida en los que has tenido que tomar una decisión difícil? Tus comentarios son muy importantes para mí, leo cada uno de ellos con gran interés. No olvides suscribirte y darme un like para no perderte nuevas historias interesantes. Me ayuda a crear contenidos aún más interesantes para ti. Os aprecio a todos y cada uno de vosotros y os agradezco que dediquéis tiempo a escuchar mis historias. Escribe la frase límites que no se deben cruzar en los comentarios para que sepa que estás escuchando hasta el final. Te deseo un gran día y solo buenas decisiones.